esta oportunidad vamos a tratar sobre las características biológicas del Mycobacterium tuberculosis. Mi nombre es José Cornejo García, soy neumólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema es bastante amplio, voy a tratar de condensarlo en pocos minutos. En 1882, Robert Koch descubrió el agente etiológico de la tuberculosis y lo denominó Bacterium tuberculosis. Y ese nombre fue luego sustituido por el Mycobacterium tuberculosis en 1896 por Lehmann y Neumann. ¿Por qué se realizó esto? Bueno, el término significa hongo o bacteria y esta denominación se debe al aspecto de los cultivos que en ciertos aspectos recuerdan a los hongos. Por eso tiene el nombre de micobacteria. Esas micobacterias son capaces de sobrevivir durante semanas o meses sobre objetos inanimados, siempre que estén protegidos de la luz solar, y son resistentes a varios medios, a diferencia de otras bacterias que no formadoras de esporas. Resisten la desecación y la congelación, pero la luz ultravioleta y el calor, más de 65 grados durante 30 minutos, las inactiva. Bueno, se pertenece al orden Actinomycetae, el cual tiene 4 familias. La que nos interesa es las Mycobacteriaceae, el cual tiene el género, uno de sus géneros es Mycobacterium, el cual tiene varias especies, las conocidas inicialmente, que fueron Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis, y actualmente hay más de 120 especies de micobacterias. Y el género Mycobacterium está integrado por bacilos largos de 3 a 5 micras de longitud, o curvos en forma de masa, inmóviles, no tienen flagelos, ni tampoco son esporulados. Desde el punto de vista de los requerimientos atmosféricos, algunos son aerobios y otros microaerófilos. Y en cuanto a la velocidad de crecimiento, algunas especies son de crecimiento rápido, que pueden ser días, y otros lentos, que pueden ser semanas. Un grupo de estas micobacterias presenta más del 95% de homología en su material genético y se designan como el complejo Mycobacterium tuberculosis. Habitualmente se usa este término o de Mycobacterium tuberculosis o bacilo tuberculoso como sinónimo de todos ellos, ya que se identifican en la mayoría de los laboratorios mediante la hibridación con una sonda de DNA, que es común para todo el complejo. Entonces el Mycobacterium tuberculosis o el complejo Mycobacterium tuberculosis incluye el Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium bovis y la cepa que se utiliza para la producción del BCG. El Mycobacterium tuberculosis es un patógeno humano obligado, estimándose la duración de esta coevolución entre 6.000 a 70.000 años. Durante este tiempo el bacilo ha desarrollado, aparte de vías de síntesis de aminoácidos, vitaminas y otros productos, una desproporcionada cantidad de vías dedicadas al metabolismo de líquidos y ácidos grasos a comparación de otras bacterias. Esta flexibilidad metabólica explica las características de este organismo y de la enfermedad que produce. Como vamos a ver a continuación, el Mycobacterium tuberculosis, las características metabólicas han condicionado su coevolución con el ser humano, su persistencia dentro de nuestro organismo y su resistencia a la acción ya sea de antibióticos o nuestro sistema inmune, además de la necesidad de tener terapias combinadas de larga duración, lo cual va a presentar un desafío para el desarrollo de drogas y al mismo tiempo también va a conferir su capacidad de adquisición de resistencia a medicamentos. Como todas las células procariotas, las células procariotas son aquellos organismos en los cuales su material genético no está incluido en un núcleo, como son las células eucariotas, que son las que nos forman a nosotros y a todos los mamíferos y a los animales mayores. La micobacteria posee un material genético que está libre en el citoplasma, el mismo citoplasma, organelas y la membrana celular que es parte de la envoltura de la célula.
Los componentes de esta envoltura celular van a cumplir la función de prevenir la desecación, promover la adherencia, proporcionar resistencia a la respuesta inmune del huésped, incluida la acción del complemento y disminuyendo la producción de citoquinas proinflamatorias. La envoltura tiene dos partes principales, la membrana plasmática, que brinda la protección osmótica y se encarga del transporte de iones y moléculas, y la pared celular, que proporciona un soporte mecánico y protección. La pared celular en sí misma está constituida por tres capas: un espacio periplasmático compuesto por peptidoglicanos, cuya estructura es similar a la de otras bacterias, una membrana externa más ancha que la anterior compuesta por polisacáridos, arabinogalactanos y principalmente ácidos micólicos, de un tamaño y estructura única para las micobacterias, que lo diferencian de otros microorganismos similares. Y la cápsula de un colorazor variable a que se le atribuye la estructura glucolípida. Como vemos en estos gráficos, aquí vemos la membrana celular o membrana plasmática que se corresponde con esa parte en este gráfico, la capa periplasmática que está compuesta por peptidoglicanos principalmente, que es la que se menciona aquí, peptidoglicanos, una membrana externa a predominio de ácidos micólicos y una cápsula, ¿no?, con componentes glucolípidos. Aparte de los componentes existentes, existen proteínas asociadas a la pared con una función enzimática necesarias para la construcción y reconstrucción de los polímeros de la pared durante el proceso de división celular y crecimiento, y porinas encontradas en bajo número que está de acuerdo en relación con la baja permeabilidad de las micobacterias a las moléculas hidrofílicas. Hay similitud química como estructural entre las envolturas de la mayoría de las bacterias. El Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias son biológicamente más similares a las bacterias gram positivas, aunque frente a la tinción de gram, las micobacterias son débilmente gram positivas o no se tiñen. Son similares, pero tienen aspectos distintivos, como vamos a ver a continuación. Aquí vemos las células gram positivas, las células alcohol ácido resistentes, como es el Mycobacterium tuberculosis, y las células gram negativas. Entonces todos tienen su membrana plasmática o membrana celular. Aquí vemos su cápsula o su capa de peptidoglicanos, que tiene un grosor similar entre el gram positivo y el Mycobacterium tuberculosis, y lo cual es bastante más delgada en las células gram negativas. Lo que diferencia a las células o el Mycobacterium tuberculosis con las células gram positivas es su abundancia, ¿no?, de ácidos micólicos y arabinogalactanos, lo cual va a conferir una tinción distinta y que obviamente no sean detectables con la tinción de Gram. La pared celular de Mycobacterium tuberculosis requiere técnicas especiales de tinción y medios de cultivos distintos a los empleados habitualmente en bacteriología. ¿Por qué nos centramos tanto en la pared y en la envoltura? Porque justamente eso es lo que los hace diferente a las demás bacterias. Para poder aislarla y por su lento crecimiento hay que realizar una decontaminación previa de las muestras con el fin de destruir la flora acompañante que crece más rápidamente. El tiempo de duplicación del Mycobacterium tuberculosis es entre 18 a 24 horas, que es una replicación lenta, a comparación de las demás bacterias que en horas ya se están duplicando. Por eso la evolución clínica de la enfermedad es una enfermedad crónica, que se desarrolla en semanas o meses, a diferencia, por ejemplo, de una neumonía de la comunidad por bacterias gram positivas, en los cuales la evolución es en días. Esta pared la caracteriza como una bacteria alcohol-ácido resistente, o BAR, ¿no?, debido al alto contenido en lípidos que tiene en su pared celular, de 20 a un 60%. Esto impide que los colorantes habituales la penetren, por lo que no se puede ver por lo general la tinción gram, y se utilizan una serie de colorantes especiales con arilmetanos, por lo que una vez teñidas no se decoloran
con una mezcla de alcohol y ácido. De ahí el nombre alcohol ácido resistente. La membrana plasmática de las micobacterias es una estructura trilaminar y tiene como característica la presencia de moléculas de lipopolisacáridos, lipoadenomananos, lipomananos y otras moléculas. Y los componentes de la envoltura celular, en especial los peptidoglicanos, están asociados con alteración de la fagocitosis por parte de los macrófagos, células dendríticas y otras células a donde son presentadas el Mycobacterium tuberculosis. Disminuye la liberación de las citoquinas proinflamatorias por parte del huésped, como ya lo hemos visto. Liberación de mediadores que desregulan las acciones proinflamatorias. Alteración de la fusión y actividad del fagosoma y el lisosoma, que es el fagolisosoma. Entonces, cuando una célula se enfrenta a un material extraño, ¿no? Su envoltura, una parte de su membrana plasmática rodea a este material extraño, es ingresado dentro de la célula, ¿no? Y tendría que unirse con esta organela, que es la lisosoma, cuya función es matar y destruir a este material extraño. Entonces, esas actividades son deterioradas por la acción del Mycobacterium tuberculosis, lo que contribuye al deterioro de la autofagia o xenofagia. ¿No? Xenofagia quiere decir, ¿no? Que va a destruir al material extraño, ¿no? De ahí viene esta palabra, xenofagia, así como xenofobia. Y en este gráfico podemos ver lo que ya hemos explicado, ¿no? Que el Mycobacterium tuberculosis ingresa, ¿no? Es incluido aquí en un fagosoma y conforme va teniendo acción los mediadores o del propio Mycobacterium, va alterando la función, ¿no? De este fagosoma y finalmente se deteriora la xenofagia y el Mycobacterium tuberculosis puede ser liberado dentro del citosol, constituyendo un fracaso, ¿no? De la acción destructiva de estas organelas o del sistema de defensa del huésped. Finalmente, la interacción entre el Mycobacterium tuberculosis y las organelas, ¿no? Van a tener diferentes resultados. Obviamente, si hay un fracaso total del sistema inmune, va a conllevar a la replicación del Mycobacterium tuberculosis. Si hay una respuesta parcial, puede llegar a la restricción del crecimiento y el Mycobacterium tuberculosis, al enfrentarse a este sistema inmune, puede estar en un estado de latencia, persistiendo dentro de esos fagosomas por muchos años, dentro de las células, generalmente los macrófagos, o, ¿no? Si ha tenido una respuesta inmune adecuada, puede ser destruido el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como conclusiones, la prolongada coevolución humana y micobacteriana explica la persistencia del Mycobacterium tuberculosis y la dificultad para erradicarlo. Entonces, todos los miles de años que está el Mycobacterium tuberculosis conviviendo con los humanos, le ha servido para perfeccionar sus sistemas de defensa para intentar bloquear la acción inmune del huésped, en este caso nosotros. Estos múltiples procesos metabólicos no están completamente esclarecidos, lo que dificulta el desarrollo de antibióticos y vacunas. Entonces, toda la parte microbiológica es bastante extensa, bastante detallada, a veces bastante complicada con todos los pasos metabólicos, pero lo que se ha querido explicar son conceptos básicos, ¿no? Para entender el porqué. Uno, la denominación de bacilo alcohol ácido resistente y cuáles son las características del Mycobacterium que le confieren, ¿no? su especial convivencia con nosotros, que es básicamente su envoltura celular y los componentes de su pared. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.